Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Plenamente. Soy Beatriz Icuende, directora de los Centros CADE, psicopedagoga, maestra especialista en audición y lenguaje, y hoy tengo la suerte de estar acompañada de José Ramón Gamo, al que muchos conocéis como Josechu. Es director técnico de los Centros CADE, miembro de la cátedra de la Universidad de Barcelona, conferenciante habitual en temas de divulgación educativa, de carácter científico, y tenemos la suerte de que nos acompañe un ratito hoy para poder hablar de muchos temas que a muchas familias, a muchos oyentes les preocupan, ¿no? Cuéntanos un poco sobre algo que sabes mucho, como es la hiperactividad, la atención, las dificultades atencionales. ¿Cuándo es un niño inatento y no estamos hablando de un TDAH? ¿Cuándo hay una dificultad atencional que sí que requiere un abordaje terapéutico? Cuéntanos un poquito. Hola, buenas a todos y a todas. Es un gustazo estar aquí con vosotros. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, Bea, el tema de TDAH, yo creo que cada vez va a ser más complicado esto que dices de identificar qué es propiamente un déficit de atención, es decir, esta singularidad neurológica, frente a las fragilidades que nos estamos encontrando en el desarrollo normativo de estas mismas áreas que tienen afectadas a los niños con TDAH. Es decir, que cada vez nos vamos a encontrar más niños y niñas que presentan las singularidades que esperaríamos en niños con afectación específica, ¿no? Con lo cual la discriminación yo creo que cada vez va a ser más compleja. ¿Y por qué está pasando esto? Bueno, cuando hablamos de las funciones, de cualquier función del cerebro, funciones motoras o sensoriales o lingüísticas y las funciones ejecutivas, estas funciones son dispositivos básicos que trae el cerebro y las trae de fábrica, por ser Homo sapiens sapiens. ¿Esto qué implica? Pues que si un niño nace en China y según nace me voy a vivir a Nueva York con él, pues no tengo que llevarlo a una academia para que aprenda inglés. Solamente con que escuche hablar inglés, que se interactúe con él en inglés, va a aprender a hablar inglés. Es decir, que esas funciones están predeterminadas genéticamente para que interactuando con el entorno, si el entorno demanda la activación o el funcionamiento de esa función, eso es lo que va a provocar que se active los procesos que esas funciones son capaces de hacer. ¿Qué es lo que pasa? Claro, las funciones dependen de la exposición y el uso. Es decir, que si un niño nace y le crían los lobos, y está 6 años siendo criado por los lobos, aunque esté sano neurológicamente, no va a aprender a hablar. Es decir, que la función lingüística va a estar preservada, es normalizada, pero no recibe en el ambiente la estimulación que activa esos dispositivos, esos procesamientos, y por lo tanto no va a desarrollar lenguaje. ¿Qué es lo que nos ocurre? Pues que las sociedades modernas, cada vez los niños tienen menor exposición ambiental hacia aquellas cuestiones, aquellas tareas donde era muy exigente el funcionamiento o la activación de las funciones ejecutivas, es decir, la concentración, el regularnos emocionalmente, el controlar nuestros impulsos. Claro, fíjate, una cosa curiosa, una cosa que sabemos es que los juegos de mesa tradicionales son juegos que facilitan y potencian el desarrollo de estas funciones, porque de forma natural, cuando estamos jugando a juegos de mesa, las funciones ejecutivas son tremendamente demandadas, ¿no? O la lectura, o los juegos de calle. ¿Y qué ocurre hoy? Pues que la exposición ambiental que exigía mucho el rendimiento de estas áreas cerebrales, pues cada vez es menor. La gran preocupación que tenemos es la gran exposición a lo que llamamos pantallas, la social media sobre todo, ¿no? Que lo que nos está empezando a decir la investigación es que el abuso de la exposición a este ecosistema digital, pues lo que hace es que no solamente no favorece el desarrollo de las funciones ejecutivas, sino que lo que hace es debilitar precisamente la estimulación y por lo tanto el desarrollo de las niñas. Pero, por ejemplo, si tenemos un peque, como madre, tenemos un peque en edad escolar y en el cole nos dicen, y nosotros ya vemos en casa determinados síntomas de alarma o de alerta a nivel de dificultad atencional y nos mandan a un centro específico, nos preocupa que no haya pruebas hoy en día como una analítica clínica que te confirme o te descarte si hay una dificultad atencional. Mm. ¿En qué se basan los profesionales
para realmente confirmar un diagnóstico de una dificultad específica de atención? Bueno, el marco general de diagnóstico es un marco clínico, es decir, que la recomendación principal es por observación. ¿Y qué tenemos que observar? Pero lo que tenemos que observar es que el desarrollo de las funciones atencionales está siendo atípico respecto al grupo. ¿Qué quiere decir esto? Claro, si estamos hablando de niños de 0 a 3 años, esto va a ser tremendamente complicado porque estas funciones son muy inmaduras, ¿no? Y hasta niños de 6 años sería muy criticable porque aunque presenten la sintomatología, es decir, vemos que tienen dificultades en controlar voluntariamente, en poder dirigir voluntariamente dónde ponen la atención, mientras que cuando algo les capta la atención no les interesa, no va a haber el problema, porque la concentración es la capacidad que tiene el cerebro humano de tomar conciencia y control de dónde ponemos la atención y poder dirigirla voluntariamente, ¿no? Claro, hasta los 6 años también nos podemos encontrar dificultades en establecer un diagnóstico fiable, porque hay muchos niños, sobre todo varones, que son inmaduros en el desarrollo de estas funciones y podrían presentar pues, los síntomas clásicos que esperamos, pues, problemas en el control atencional, mantenimiento de esta atención a lo largo del tiempo en una misma tarea, la capacidad de no distraerme con estímulos distractores que en el tiempo que toca hacer esa tarea puedan aparecer. El nivel de fatiga también es significativo, ¿no? Vemos que los niños con déficit de atención, la fatiga ante tareas de concentración es significativamente superior a los niños que no tienen este problema. Entonces, claro, toda esta sintomatología en niños menores de 6 siempre va a ser compleja porque podríamos estar viendo un retraso madurativo, no un tema específico. ¿Qué es lo que va a definir el problema? Pues el problema lo va a definir que se den una serie de síntomas, que estos síntomas definan al crío a lo largo de su desarrollo desde las etapas iniciales, que además estos síntomas generen repercusión. Normalmente la repercusión tiene que ver con dificultad adaptativa, pues a la demanda que les hacemos en casa respecto a las rutinas o a su organización o su autonomía, las demandas que hace el colegio. Y ahí es donde va a llamar la atención estas dificultades de que le cuesta estar atento, que se distrae con frecuencia, que se fatiga rápidamente, que quiere cambiar rápidamente de actividad. Y por otra parte, en otro momento ha habido una recomendación donde decíamos que había que hacer pruebas de neurodesarrollo. Estas pruebas, ¿qué es lo que están viendo? Pues miramos la capacidad intelectual, es decir, cómo rinden los niños a nivel de razonamiento, con una combinación de las pruebas de razonamiento con las pruebas de funciones ejecutivas, que es como medimos este famoso cociente del que tanto se habla muchas veces, ¿no? O pruebas específicas de concentración que se llaman los TPT, que se hacen, normalmente son informatizadas o en simuladores virtuales, pruebas que ya analizan más de forma más desplegada todas las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, la capacidad organizativa, el control interno del tiempo. Bueno, lo que estamos intentando es obligar a los peques cuando les evaluamos a que tengan que poner en juego estas funciones para poder medir el rendimiento en función a un estándar que entendemos por su grupo de desarrollo. Y en el momento actual, hemos pasado de que sea recomendable hacer estas evaluaciones de neurodesarrollo porque había mucha movilidad. ¿Esto qué significa? Pues, que nos encontramos que el 40% de los niños con TDAH, por ejemplo, tienen trastornos específicos de lectura, lo que llamamos siempre las dislesias, ¿no? Otras patologías. Y a día de hoy que sabemos que hay que hacer la evaluación neuropsicológica, porque sí es verdad que la mayoría de las pruebas no tienen un alto nivel de especificidad, pero en la combinación de las distintas pruebas que tienen mejor nivel de especificidad, si nos dan positivas estas pruebas de forma combinada, esto es lo que permite hacer un diagnóstico más riguroso, más diferencial. Así que si te entiendo bien, sí que es recomendable cuando vemos estas dificultades, bien sea que las vemos nosotros como familia o que las ve el centro escolar, hacer este tipo de valoraciones neuropsicológicas donde se valoran una serie de cosas y tenemos como una radiografía y un mapeo de qué está pasando, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, pregunta muy típica de familias que hay sospechas o dificultades atencionales, pero te dice, ya, pero mi hijo, yo le pongo a ver una película, estamos en familia y puede estar 2 horas y media viendo su película o en un videojuego y aguanta sin ningún tipo de problema. ¿Qué está pasando ahí? Porque esto es algo que nos encontramos mucho. Sí, atiende a lo que le da la gana y a lo que no le da la gana no. ¿Y por qué? Sí.
Porque la atención son dispositivos innatos en el cerebro humano que no están afectados en una persona con déficit de atención. Yo entiendo que esto provoca contradicción, ¿no? Le hemos puesto un nombre que genera cierto despiste, pero ahora no lo podemos cambiar ya después de tanto tiempo para que la gente reconozca este problema. El- Imagínate que nos vamos a la playa, ponemos la toalla y no estamos atentos en concreto a nada. El cerebro está procesando información constantemente y muchos de estos estímulos que hemos captado y procesamos no somos ni conscientes, lo hacen milisegundos, ¿no? Pero algunos estímulos por alguna razón no solamente nos captan la atención, sino es que nos secuestran la atención. Es decir, que tú estás en la toalla sin atender a nada en concreto y en el horizonte aparecen unos delfines. Pues eso te va a llamar la atención, sobre todo que en España no es habitual ver delfines, ¿no? Y posiblemente no solamente te llame la atención, sino que te levantes y te vayas a la orilla. Y puedes estar una hora viendo a los delfines jugar. Esto no implica ni un solo minuto de concentración. ¿Por qué? Porque es el estímulo el que ha captado la atención y no solamente la ha captado, sino que la ha mantenido secuestrada durante X tiempo. Los niños con déficit de atención no tienen afectada su capacidad atencional, su cerebro está captando estímulos y aquellos que por alguna razón les son más relevantes porque les interesan, les generan curiosidad, les provocan placer, ¿no? Pues esto hace que la cabeza se enganche, ¿no? Que se quede conectada a eso. Pero no te hay que hacer esfuerzo. La gente esto lo nota porque cuando estamos atendiendo a cosas que nos han captado la atención, pues el tiempo nos pasa volando, no nos genera fatiga, no sentimos cansancio, ¿no? ¿Qué es la concentración? Pues si yo te dijera, mira, vea, la próxima media hora me tienes que decir cuánta gente lleva bañador rojo. ¿Esto qué implicaría? Que tú tendrías que consciente y voluntariamente, ¿eh? Entender, tu cabeza toma conciencia que tiene que atender a las personas que pasan para detectar el bañador rojo. Y te tienes que esforzar, voluntaria y de forma controlada, en dirigir la atención a la gente que pasa. Pero no solamente eso, sino es que te parecen los delfines. Y los percibes también. Y tenemos la capacidad de identificar que ese estímulo no es el estímulo al que hemos decidido atender y somos capaces de inhibirlo y rechazarlo. Por lo tanto, no entraríamos en una distracción. Déficit de atención es este problema, es la dificultad que tienen las funciones ejecutivas en tomar control consciente de los dispositivos atencionales y por lo tanto poder dirigir de forma controlada dónde pongo la atención y mantener la atención sin distraerme con otros distractores. Por lo tanto, las personas que no entienden bien este concepto, ya no solamente padres, sino educadores, Sí, sí, sí. De hecho, cuando dicen es que atiende solo a lo que le gusta, es verdad. Lo que no entiende es que esa verdad no implica la otra verdad que se supone que está asociada, que es que al otro no lo atiende porque no le da la gana. No, es decir, es que aquellas cosas que no nos atraen, que no nos captan la atención y tenemos que obligarnos a poner la atención ahí, eso requiere de estas funciones mentales que están afectadas. y para que la gente lo entienda, cuando se confirma que hay estas dificultades atencionales, tenemos diferentes vías, ¿no? Para poner medios. Una reeducación, que al final yo creo que no es más que poner estrategias, dar estrategias, enseñar a dar estrategias a los niños o jóvenes o adolescentes para enfrentarse en su día a día a todas aquellas tareas que requieren de atención, concentración, etcétera, trabajar todo lo que es función ejecutiva y todos los aspectos que has comentado. Y hay una parte farmacológica que no podemos dejar de evitar, que además puede ser muy controvertida porque hay muchas familias que se plantean o no quieren o tienen miedo, ¿no?, a esta parte farmacológica. Pero hay una parte más allá, que es la psicoeducación, lo que nosotros llamamos muchas veces profesionalización de padres, que ayuda mucho a acompañar todo esto, ¿no? ¿Qué haces en esa profesionalización de padres? ¿Qué crees que es importante de ese acompañamiento a las familias? Bueno, la intervención en TDAH tiene muchas capas diferentes, ¿no? Entonces, hay dos que sabemos que son los indicadores de mejor pronóstico si los pacientes responden bien a ellas, ¿no? Una de ellas es el tratamiento farmacológico, nos resulta amable o no, pero la evidencia científica es lo que nos dice. Si responden bien, que el 80% de los casos responden bien o muy bien, es una de las capas terapéuticas, ¿no? Que luego, si eso hablamos un poco de qué hace, cómo actúa, pero que generan, que nos advierten que ahí puede haber un buen pronóstico si hay una buena respuesta.
De hecho, hay en algunos casos, como los déficits de atención simples, que no estaría la H famosa, ¿no? De que sean muy impulsivos o con mucha dificultad de regulación emocional, donde simplemente con la capa de tratamiento farmacológico muchos niños que tenemos no requieren de otras capas terapéuticas, ¿no? Con la supervisión de su tratamiento van tirando a lo largo de la escolarización sin tener especiales repercusiones o dificultades, ¿no? Y la otra intervención que sabemos que tiene un alto nivel de impacto y que es un buen indicador de buen pronóstico es el que los niños estén bien vinculados a la familia, es decir, el buen rollo entre la familia y las criaturas, ¿no? Y entonces, para poder llegar aquí es muy importante ajustar la mirada. Una cosa que vemos mucho en TDAH es que, claro, yo veo los síntomas, pero al no saber qué hay detrás, hacemos interpretaciones con mucho prejuicio. Y por lo tanto actuamos en consecuencia a lo que yo veo del síntoma sin entender qué hay ahí detrás. Esto es una tontería, ¿no? Pero si yo le digo a mi crío, por favor, vas a la cocina y me traes la chaqueta, y el crío me dice, claro, papá, y se va a por la chaqueta, y cuando llega a la cocina percibe el amarillo de un plátano, eso le capta la atención, y entonces se va al plátano, se abre el plátano, se está comiendo a la mitad del plátano, y a mitad del plátano dice, tengo hambre, me tomaré unas galletas, y deja el plátano ahí empantado y se va por las galletas, y coge una galleta, se la come, se le cae una, recoge la mitad, y según está recogiendo la galleta, y dice, ¡ay, que me hago pis! Y se va al cuarto de baño, y cuando sale del baño, no ha tirado ni la cadena, y se va a su cuarto porque tiene el logo a medio montar. Pues claro, cuando yo paso un cuarto de hora y veo que el niño no viene con la chaqueta, pero me voy a la cocina, encima veo el plato, no veo las galletas por los suelos, el armario abierto, eh, entonces, claro, monto en cólera, pues me parece que me está tomando el pelo o que es un dejado, ¿no? Porque hay una falta de comprensión, ¿no? Claro. También O sea, aquí es el ajuste. La psicoeducación es cuando tú explicas esto a los padres, y además a mí me gusta hacerlo pues con las anécdotas de la vida cotidiana que tienen y no con cosas muy técnicas, porque se trata de psicoeducación de cambiar la mirada a través del entendimiento del problema, ¿no? A mayor entendimiento, mejor atención al problema. Claro, cuando todos los papis les explica, digo, mira, su cerebro funciona de esta manera, ¿no? Tú le has dicho que que vaya por la chaqueta y él de buena voluntad te ha dicho que sí. Pero según llega a la cocina y capta el amarillo del plátano y entonces ese estímulo se convierte en estímulo uno en la parrilla, el estímulo 2 se ha desplazado. Con lo cual el niño ya está actuando frente al plátano y se ha olvidado ya de la chaqueta. Y la tiene al lado, está apoyada la mano en la chaqueta mientras se come el plátano. Y cuando está comiendo el plátano y se activa el apetito de las galletas, eso es inconsciente. El cerebro, ningún humano puede controlar eso. Entonces directamente estos niños saltan al siguiente estímulo, y con lo cual galletas, plátano segundo nivel, chaqueta tercer nivel. Y cuando me estoy haciendo pip, pues allí que me voy, claro. Como entren muchos archivos, el niño se olvida por completo que le hemos perdido la chaqueta, ¿no? Claro, la gente esto no lo entiende. La gente que no tiene este problema y llega por la chaqueta y ve el plátano, se coge un plátano y se lo come, cuando se va a ir, su cerebro le dice, oye, recuerda que venías a por una chaqueta. Eso es lo que hace las funciones ejecutivas, ¿no? El autohabla. Entonces, psicoeducación es esto, es explicar con profundidad. Y además yo hace muchos años ya que creo que cometemos un error, los especialistas explicando solo lo que es la parte de síntomas, ¿no? Los problemas de atención, la impulsividad, la dificultad de regulación emocional, los problemas organizativos o de autonomía. Creo que es un error, porque la gente lo que pierde la dimensión real es cuál es el impacto intrapersonal que genera una afectación en las funciones ejecutivas. Es decir, las funciones ejecutivas son las funciones neurológicas que definen el Homo sapiens sapiens. Es decir, que permiten tomar conciencia de las cosas. Con lo cual, estos son unos inconscientes más tiempo que el resto de la gente. Permite tomar control sobre tus propios deseos, tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones, tomar conciencia de cuál es la repercusión de poner en la acción esa decisión. Claro, fíjate, vea, tienes un pequeño a la hora de cenar en la habitación, jugando, y según está jugando, se le activa otra vez ahí el apetito, pero lo que desea comer es un heladito que han comprado ayer helados en el Mercadona y sabe que está el helado que le gusta del Mercadona, heladito. Y las emociones, que es como actúa el cerebro, activa una emoción y los siguientes te activa un deseo y activo la emoción. Uy, heladito, qué rico, están estas que me encantan. Ya tengo el motor motivacional ahí como loco, heladito. ¿Y qué hace su pensamiento? Pues es un niño capaz, inteligente, y entonces razona, pero razona a favor del deseo como hacen todos los humanos. Y entonces dice, pues bájate por el heladito que lo tienes ahí abajo.
¿Y qué es lo siguiente que haría un cerebro? Activar las funciones ejecutivas y tomar conciencia, no solamente que deseo tomar un helado, que están allá abajo, que he pensado en ir a por él, sino que es la hora de cenar, que un día de semana en mi casa no se toman helados, que mis padres no me van a dejar tomar helado antes de cenar, y cómo mucho esa criatura, al tomar conciencia de todo eso y poderse autogobernar, sería capaz de bajar, intentar negociar con papá y mamá, así después de cenar nos tomamos un helado. Pero los nuestros no. Los nuestros activan el deseo, como todos los demás, hostia, un heladito, activan la emoción, nerviosos, heladito, qué rico, elaboran su pensamiento, vamos a tomar el heladito que está en la nevera, pero no se activan sus funciones ejecutivas haciéndole tomar conciencia que es la hora de cenar, que es un lunes, que ni de coña le va a dejar tomar el helado y que encima como vaya y le pillen, se puede llevar una bronca. Y esto es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo cambia la mirada cuando como adultos o padres o educadores de estos peques entendemos lo que está pasando, ¿no? Porque además yo creo que el impacto emocional de todo esto tiene sus consecuencias también, ¿no? Entonces yo creo que una vez que cambia la mirada del adulto, el manejo de las situaciones puede ser muy diferente, que es lo que se pretende. Radicalmente. O sea, el cambio de la mirada lo que hace es que yo vea el problema de otra manera. Con lo cual evito desencuentros, porque el problema de los desencuentros es que yo espero una cosa de ti. Yo a los padres les digo cuando hago la parte de entrenamiento parental, porque la psicoeducación tiene esto, entender bien qué es el TH, pero luego tiene una parte donde les entrenamos en cómo manejar el comportamiento, ¿no? Qué cosas tenemos que hacer a nivel de límites, cómo se ponen las normas, cuál es el estilo de gestión, qué consecuencias hay que poner y qué sentido tiene poner esa consecuencia y no otra, ¿no? Últimamente estamos metiendo en una capa muy interesante que es ayudar a los papás a utilizar inteligencia artificial como herramienta para diferentes procesos de técnica de estudio para los niños con TDAH. Aquí la inteligencia artificial, la verdad que ha sido una auténtica maravilla, ¿no? Porque nos permite hacer cosas que antes eran muy complicadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que este cambio en la mirada provoca directamente un cambio en el comportamiento y en la gestión del problema. Punto número 1. Pero punto número 2, aún más importante para mí, cambia la vivencia intrapersonal de cómo vive papá y mamá, ¿no? Su relación con ese niño TDAH. Eso no significa que sea fácil, porque al final todos decimos que la teoría la intentamos transmitir, los límites, las normas, pero luego cada uno está en su casa con sus respectivas criaturas, con su respectiva pareja y la situación real complica un poco la situación, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso no hay que abandonar y hay que seguir, ¿no? Sí, bueno, además es que psicoeducación o entrenamiento parental, ese tipo de cosas, es como todo, ¿no? O sea, tú vas... claro, yo tengo un problema personal, estoy un poco depre, voy al psicólogo, supero mi problema, estoy estupendo. Eso no significa que no vayas a tener otra vez un momento depresivo en tu vida porque hayas atendido a uno concreto. No, esto claro es muy orgánico, ¿eh? Es muy dinámico porque es neurodesarrollo, o sea, a lo largo de la vida de estos niños, de que son pequeños hasta su primera juventud, ¿no? El, ¿Qué implica eso? Pues claro, que es un aprendizaje constante también, porque lo que tú aprendes en psicoeducación, sobre todo a nivel de manejo comportamental en niños pequeños, pues deja de ser útil a partir de los 12, 13, 14 años o en el proceso, en la etapa adolescente, ¿no? Y ya no te cuento cuando estamos con el adulto joven, que requiere otro tipo de mirada y otro tipo de acompañamiento. Pero sí que es... a mí me llama mucho la atención porque tú sabes que yo nunca he sido de estar en las redes o de grabar cosas y las cosas que hay por ahí son por estar hablando en congresos o en sitios. Me llama mucho la atención siempre cuando te llega gente de pueblos y te viene y te agradece ese vídeo que ha visto porque le ha cambiado la vida, como te lo cuento, porque me ha cambiado la vida con mi hijo TDAH. Y entonces ahí fue cuando yo tomé conciencia, ¿no?, de esta teoría que sabíamos de la importancia de la psicoeducación y entrenamiento parental, que unía en la literatura técnica, trasladada al día a día, a la realidad, ¿no?, de la relación con las familias cuando te venían y no habían trabajado nada, habían estado viendo los vídeos, ¿no?, que había por ahí colgados. Decían, me ha cambiado la vida y la relación con mi hijo. Bueno, Entonces, está relacionado con el cambio de mirada que lo hemos claro, dicho antes, claro. ¿no? Que ya solamente eso es importante y significativo. Has comentado ahora, hablando la adolescencia. Esto merecería un capítulo entero. Yo estoy ahora en pleno proceso de madre de 2 adolescentes. Cuéntanos un poco la mirada que hay que cambiar
con el mundo adolescente, que tiene su controversia también, porque hay familias que lo viven como una etapa horrorosa y otras como es un tránsito hacia la vida adulta y hay que acompañar a nuestros ya no tan pequeños peques. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, yo lo primero que diría es que no hay dos CDHs iguales. Esto me gustaría que la gente lo entendiera. ¿Por qué? Porque claro, cuando se habla mucho del TH de adolescencia, que es la etapa de mayor factor de riesgo, y esto es cierto, y ahora veremos por qué, también hay que entender que tenemos muchos niños TDAH que están muy bien estabilizados desde el punto de vista que responden bien a su tratamiento farmacológico, están muy bien adaptados en el cole, no tienen problemas sociales y hay una buena dinámica de gestión familiar, ¿no? Y estos niños TDAH no van a tener grandes diferencias de adolescencia respecto a los chavales que no son TDAH, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos niños TDAH ya con mayor nivel de deterioro o una situación más crítica en cuanto a las dificultades adaptativas que tienen, es decir, que ya acarrean fracaso escolar, ya hay trastornos del comportamiento, ya hay consolidados hábitos que les ponen en riesgo, ¿no? Claro que la adolescencia es el momento tsunami para TDAH. Que es cosas así que a mí me llama mucho la atención en el trabajo con los papás y que lo entiendo, pero que hay que trabajarlo. El nivel de desconfianza. El TDAH es un niño que por diferentes razones suele mentir mucho. Entonces la gente dice, no, es que es un mentiroso patológico, es que es increíble. Digo, no, mira, la mentira es una habilidad social, igual que el cotilleo. Tú estás estudiando. Entonces, la mentira es una habilidad social, pues nos permite a los humanos convivir. Es decir, vea, si tú y yo somos pareja, eh, y tú eres muy celosa, y yo tengo una buena relación con una compañera de amistad, y cada vez que te enteras le montas un cisco en casa, pues lo mismo cuando me dices con quién he comido, si he comido con esta compañera, pues te digo que está dando una vuelta por el Corte Inglés. De decir, y esto lo hacemos todo, que es mentir para evitar situaciones desagradables, ¿no? Claro, pero estos niños no son solamente situaciones desagradables, sino que es mentir para evitar que me obliguen a hacer cosas que son especialmente desagradables para ellos, como los deberes, por ejemplo, o trabajos escolares, ¿no? O mentir para evitar consecuencias que ya me van a venir, porque ha habido una mala conducta en el cole y viene una consecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, la mentira tiene patas muy cortas, pero exitosas en el corto plazo. Con lo cual estos niños han recibido recompensa positiva por mentir, ¿no? Porque claro, yo miento para evitar esto, lo consigo a través de la mentira, lo consigo cortoplacistamente, pero claro, justamente este grupo de población es el que más dificultad tiene para visualizar el futuro. Y entonces, claro, miento y no cojo y digo, yo no seas tonto, que el lunes te van a pillar en cuanto la profe mande la nota de que no has entregado el trabajo. Es un TDAH que es capaz de hacerlo, es capaz de visualizar ese futuro, como tú y como yo. Lo que tiene una gran dificultad es en activar emociones que le pongan en ese futuro. Con lo cual, como su emoción presente es muy desagradable, solo de pensar que tiene que estar el sábado por la mañana haciendo un trabajo que le cuesta un mundo, liberarse de eso le compensa frente a, bueno, pues el lunes ya veremos, ¿no? ¿Por qué decía esto? Porque las familias de TDAH, cuando llegan a la adolescencia, nos encontramos que la confianza está rota. Y claro, un adolescente que tiene la confianza rota en la unidad familiar, la conquista de los espacios de libertad va a ser mucho más compleja. Son chavales que tienen un estándar de entre 24 y 36 meses de retraso evolutivo de maduración en las funciones ejecutivas respecto de su edad cronológica. Es decir, que tengo un chaval de 16 con un funcionamiento en su autonomía, su previsión de consecuencias, en su gobierno emocional o de control de impulsos, ¿no? De un chaval de 13, 14 años. Que hay mucha diferencia. Ah, entonces tú dices, joder, ¿dejarías a tu chico de 13 años que salga con los colegas de 16, 17? Entonces, ¿qué me dirás? Es que no le veo preparado, Jesús, es que no le veo con la capacidad de tomar buenas decisiones de forma autónoma e independiente ahí, o de no dejarse llevar por el grupo, ¿no? Y este es el otro gran problema que tenemos, que son niños que en cuanto a sus capacidades pueden ser tan maduros como los chicos de su edad, en los deseos sociales pueden ser igual de maduros, y molarle las chavalas, o querer el tipo de música, o querer hacerse un tatuaje, pero en lo que realmente es importante, en lo que entendemos que una persona está madura, que es en la capacidad de autogobernarse a sí mismo, ¿no?
de imponerse límites, de ser capaz de gobernar sus emociones, de no dejarse llevar por sus deseos y sus impulsos, pues estos críos tienen una dificultad que además metemos capas de mayor riesgo, que es consumir alcohol o fumar hachís o marihuana, es decir, fíjate, desinhibidores de las funciones ejecutivas, es decir, que esto, y claro, las familias están con mucha dificultad en la gestión de estos adolescentes porque funcionan igual que los demás, piden su autonomía, reclaman sus espacios de libertad, son sabios, inmortales y saben más que nadie, encima impulsivos, encima con fracaso escolar, encima con problemas comportamentales. Claro, se embarulla mucho el tema adolescente. Pero con esto que estás diciendo, una familia te diría, muy bien, nos cuentas todo esto, ¿qué hago? Bien, lo primero que yo diría cuando se está en la etapa adolescente en estos perfiles, es decir, en niños Sí. muy vulnerables ya y que lo vemos claramente que tienen un factor de riesgo muy alto, lo primero que yo diría es asesoramiento profesional. Eso es lo primero, porque es algo que requiere un acompañamiento, una toma de decisiones acompañada por alguien que sepa del asunto, ¿no? Que tenga experiencia en el asunto, que haya vivido muchas adolescentes, haya hecho mucho acompañamiento a adolescentes en estas situaciones y a los padres. ¿Por qué? Porque hay que tomar muchas decisiones y hay que tomarlas estratégicamente. O sea, hay que tomarlas no cortoplacistas, sino en el medio largo plazo. Entonces, lo primero yo diría es que la gente consulte y se asesore con un profesional para gestionar esta etapa y para dejarse acompañar en cómo hay que lidiar, ¿no? En cuanto a la toma de decisiones y al acompañamiento en esta etapa. Eso está muy relacionado también con lo que hablamos siempre. Aquí estás mezclando dos cosas, ¿no? Por un lado, la experiencia, el nivel de expertise del profesional en el tema que sea, en este caso TDAH, adolescencia, en casos de neurología, con un neuropediatra especializado en lo que sea. Pero siempre hemos dicho, y algo que nos ha caracterizado siempre, es que no solamente la rigurosidad científica, el nivel de expertise del profesional vale, sino que hay otros 50% de carga de acompañamiento más humano, ¿no? Que estas familias necesitan, que al final es tan importante o más que una familia se sienta acompañada, arropada, cuidada, mimada y que haya esa alianza terapéutica, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en muchos estadios de la intervención con TDAH esto es fundamental, pero en la etapa adolescente yo creo que es especialmente importante, ¿no? El que haya... Fíjate, yo a los papás les digo, no solamente hay que hacer el trabajo de cara a él o a ella, ¿no? Sino el autocuidado, que la gente pierde de vista esto. En la etapa adolescente, el desgaste al que ya llegan las familias a esa etapa, comunidad familiar. Sabemos que TH es uno de los principales factores de deterioro de la pareja. Claro, son niños que ocupan un espacio, un tiempo, un nivel de intensidad eh, que generan, pues fíjate, si ya tener un hijo implica que una pareja se tiene que reinventar y tiene que recolocar cosas, estos críos en ese sentido eh, son huracanes para la relación de pareja, ¿no? Y, y nos encontramos sobre todo mucha dicotomía en la mirada de padre y madre, en cómo visualizan en la adolescencia, ¿no? Yo digo esto de broma, pero es una cuestión de carácter ontológico. Es decir, las mujeres, eh, que históricamente como especie animal hacéis la crianza, pues tenéis hacéis una proyección a futuro. Es que si es así con 8 años, ¿cómo va a ser con 16? Si es así con 16, es que va a ser un delincuente, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? Mientras que el varón, pues, ¿qué va a decir? Va a decir, mira, no me comas la cabeza, no me cuentes qué va a ser dentro, vamos a ocuparnos de lo que ocurre ahora y no estés en... Esto que parece una tontería en la adolescencia no lo es. ¿Por qué? Porque en la madre es inevitable esta condición de la proyección de la crianza hacia el futuro. El padre no. Y esto es una de las cosas importantes en el manejo de adolescencia en TDAH, que es unificar criterios. Hacer una piña, ¿no? Una causa común y además con coherencia. El autocuidado de los papás, determinante en la adolescencia. Es decir, hay que hacer equipo en el sentido que uno tiene que estar liberado de tiempo del niño, que tiene que cuidarse. No liberar tiempo para recoger la casa. Liberar tiempo para autocuidarse. Y tiempo para la pareja. Cuanto peor estén los papás, peor gestión se va a hacer de la situación adolescente.
O sea, que forma parte de esa variable, ¿no? Y luego lo que te decía es del carácter humano con los niños. Si tú no conectas con el adolescente, ya pues está en un nivel de expertise Totalmente. brutal. Lo que funciona aquí es cuando conectas, cuando eres una referencia para los críos, cuando los críos aceptan, ¿no? Los adolescentes, que ya no son tan críos, ¿no? Aceptan que eres una persona que tiene una autoridad moral con ellos, o es una persona de confianza, ¿no? Y ahí es donde está la clave del asunto. Fíjate, a veces tener menos nivel de expertise, pero si tienen muy buena, o sea, tienen mucha facilidad en la conexión con el adolescente, en que confíen en ti, bueno, pues a esa persona poco expertise la puede acompañar y guiar y orientar a Una un persona. expertise, ¿eh? Que el éxito no va a estar en el conocimiento del expertise, el éxito va a estar en esa vinculación terapéutica que tiene el adolescente con los... Tú sabes que a mí los adolescentes me gustan mucho y por suerte a día de hoy, después de 27 años, puedo decir que hoy tengo un montón de amigos. Amigos de verdad, con los que salgo, con los que quedo, que son mis antiguos cachorros en terapia. Desde construir una relación, pues que es muy Muy potente. fuerte. Cuando uno hace una terapia realmente honesta y humanística, hay un compromiso con el paciente. Bueno, yo creo que se nos va el tiempo y podríamos seguir hablando durante horas, pero yo creo que por hoy suficiente. Seguiremos. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir este ratito. Si hay algo que sabemos hacer desde el grupo Plenia es ayudar a la gente a vivir plenamente.